Hola amigos, bienvenidos a Educación Financiera. Mi nombre es Rafael Rodríguez. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante pero también muy controversial. Vamos a hablar del sistema de pensiones. Para empezar quisiera comentarles o contarles la historia de cómo nació el sistema pensional en el mundo y pues qué tiene que ver eso con las personas que tienen esa ilusión de pensionarse algún día. El sistema de pensiones nació en la Revolución Industrial, en la era de la Revolución Industrial, y nació en Europa, en un país que se llamaba Prusia. Ese país ya no existe hoy en día. Ese país se lo repartieron entre Rusia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Revolución Industrial, todas las personas eran dueñas de su propio negocio. En ese momento el concepto de empleo como lo conocemos hoy en día no existía. Es más, el oficio que, por ejemplo, el carnicero, el herrero, el granjero, el panadero, ese tipo de oficios en esa época no se consideraban como trabajos, como lo vemos hoy en día. Eso hacía parte de la identidad misma de la familia, inclusive era el orgullo de la familia. De padre a hijo, de generación en generación se iba heredando ese arte. Entonces, en esa época, las personas no veían tanto el oficio como una fuente de generación de dinero, sino como una forma de mantener en el tiempo su apellido, por decirlo de alguna manera, la herencia familiar. Es más, muchos de los apellidos, especialmente en inglés, que se usan, vienen de los oficios o del arte que esa familia realizaba de generación en generación. Cuando llegó la Revolución Industrial y empezaron a surgir todas las fábricas a lo largo de esos países, los dueños de las fábricas se empezaron a encontrar con un problema. Ellos necesitaban operarios para las máquinas, ellos necesitaban personas que trabajaran, que hicieran funcionar toda la operación de las fábricas. También cuando llegaron las fábricas, muchos de los oficios que se hacían manualmente pues fueron reemplazados por máquinas. También se dieron cuenta que las personas no les llamaba mucho la atención abandonar el oficio que toda su familia había hecho por generaciones para ir a trabajar para alguien más, porque en esa época, a diferencia de la de hoy, el concepto de trabajar para alguien más pues era algo raro, era algo nuevo, era algo que no era conocido en esa época. La gente lo único que conocía era trabajar para sí mismo, para sus propios negocios, para su familia. Entonces al gobierno se le ocurrió una idea bastante brillante. Se fue de casa en casa diciéndole a la persona: mire, usted sí, puede que esté trabajando en su familia, muy bonito y muy chévere el tema, pero usted va a tener que trabajar toda su vida y además sus hijos van a tener que trabajar. Yo le propongo algo, le hago un negocio. Usted venga, trabaje para estas fábricas, trabaje por unos años solamente y después de que usted haya trabajado unos años, ya no va a tener que volver a trabajar por el resto de su vida porque yo me voy a encargar de pagarle su sueldo así usted no trabaje. En inicio suena como una propuesta muy interesante. Es tan interesante que inclusive la mayoría de las personas hoy la sigue comprando porque parece muy muy chévere. Pues obvio, yo trabajo un ratico y después pues no tengo que trabajar por el resto de la vida. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que estratégicamente el gobierno, los líderes de esa época, pusieron la edad de jubilación en una edad que para ellos ninguna persona sería capaz de llegar. Voy a hacer un ejemplo. Digamos que la expectativa de época en esa vida eran 40 años, o sea, las personas en promedio cuando llegaban a los 40 años se morían. El gobierno entonces puso la edad de jubilación a los 50 años. Porque ellos no tenían ninguna intención de que las personas llegaran a esa edad de jubilación. ¿Por qué? Porque ellos muy bien sabían que económicamente o financieramente es imposible sostener ese modelo. Es un modelo insostenible, o sea, no hay dinero suficiente que se pueda producir para poder pensionar a todas las personas que se iban a pensionar. Entonces, realmente el sistema de pensiones es un engaño. Y si la mayoría de las personas lo mira de forma más detenida, se va a dar cuenta que no existe ningún dinero que se pueda producir para pagarle a todas las personas que se pensionan. Por eso, hoy en día, año tras año, las compañías de pensiones o el gobierno, porque realmente el gobierno es el responsable de eso, va subiendo y va aumentando la edad de jubilación y adicionalmente las semanas cotizadas. No sé si conocen de pronto personas que puede que tengan la edad, pero como no tienen las semanas, pues no se pueden pensionar. O
personas que tienen las semanas cotizadas, pero como no tienen la edad, entonces no le dan su pensión. Como el gobierno sabe que es imposible para él generar la plata, inclusive los fondos privados de pensiones también saben que es imposible para ellos generar el dinero suficiente para pensionar a todas las personas, entonces lo que hacen es empezar en un jueguito para cada vez ponerles más condiciones, más requerimientos, más requisitos, más problemas para que una persona se pueda pensionar. En términos generales se supone que las personas que trabajan, o sea los empleados cuando cotizan pensiones, ese dinero que todo el mundo cotiza mensualmente es el que se utiliza para repartir en las personas que se están pensionando. Pero cuando uno mira ese modelo, mira los números, uno se da cuenta de que no alcanza la plata. ¿Por qué? Porque hay más personas jubiladas que personas cotizando para pensión. Por lo tanto, el dinero nunca va a alcanzar. Esa es otra razón por la cual muchas personas no son conscientes de esto que les voy a contar. Muchas personas tienen la ilusión de que cuando se pensionen van a seguir ganando el mismo salario que se venían ganando, pero eso no es así. Dependiendo del sistema de pensiones, dependiendo del fondo de pensiones donde la persona cotice, puede que ese salario se le reduzca hasta el 40%. O sea, si yo me venía ganando 1 millón de pesos, ese era mi salario, cuando yo me pensione podría mi pensión recibir 600.000 pesos, no el millón de pesos. Y digamos que ese es otro de los problemas adicionales que yo veo con el sistema de pensiones, porque si una persona normal, como pasa aquí en Colombia, con el sueldo actual le es muy difícil vivir, o sea, si yo me gano 1 millón de pesos, me es muy complicado sobrevivir con 1 millón de pesos, imagínese después de pensionarme tener que vivir con 600, 700, 800.000 pesos. Esta es la razón por la cual muchas personas, después de haber trabajado casi toda su vida y pensionarse, tienen que seguir trabajando. O sea, para mí no es concebible, me parece muy triste que una persona, un hombre o mujer, a sus 60, 70, 80 años, después de estar toda una vida, entregarle toda la vida al trabajo, tenga que seguir trabajando. Inclusive hay personas que hasta el último día de sus vidas tuvieron un trabajo. Yo creo que la vida es mucho más que eso. Por eso es que yo sugiero, o inclusive, yo entendí todo esto que les estoy contando cuando me gradué del colegio. Y yo me gradué hace más de 10 años del colegio, yo ya entendía, yo ya había empezado a documentarme y a informarme sobre este tema. Por eso yo sabía desde el momento en que me gradué del colegio que yo no me iba a pensionar. Por lo tanto, yo tomé la decisión de crear mi propia pensión y eso es lo que yo le sugiero a todas las personas. Sigan cotizando para sus fondos de pensiones, síganlo haciendo, pero creen otras fuentes de ingreso. No necesariamente tienen que volverse empresarios como fue mi caso, pero sí pueden volverse muy buenos, por ejemplo, invirtiendo el dinero que les sobra. Tienen que ser muy conscientes de que nosotros debemos pensar para el futuro. No podemos seguir siendo una cultura que solamente piensa para el próximo viernes, en qué me va a gastar la plata en el próximo viernes. Yo tengo que empezar a pensar en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas cuando se muere hereda deudas. Entonces imagínense yo trabajar toda mi vida esforzándome como se esfuerza la mayoría de la gente, abandonando a mi familia horas y horas todos los días para que al final de mis días yo no les deje sino problemas, como dice mi papá. Pues yo creo que la vida es mucho más que eso. Entonces la invitación acá es que empiecen ustedes a informarse, empiecen a buscar otro tipo de fuentes de esta información, sean conscientes de que no necesariamente las personas o las entidades o las organizaciones que dicen que buscan su bienestar, no necesariamente realmente buscan su bienestar. Y yo creo que el principal consejo que les podría dar es, por más duro que sea, despertar de esa ilusión, de esa mentira que nos vienen vendiendo desde la revolución industrial. Realmente la jubilación y la pensión no es esa gran promesa que a nosotros nos venden, porque realmente esa promesa es imposible de sostener. Es más, si una persona de pronto fuera un poquito más quisquillosa y más rigurosa y mirara los números de manera honesta, se daría cuenta que el sistema pensional funciona idéntico a un sistema piramidal. O sea, es la pirámide más grande que se ha hecho a lo largo de la historia, porque en un sistema de pirámide la plata que entra se usa para sostener a la plata que sale, y eso es lo que hace el sistema pensional. Se alimenta de las personas que están cotizando para darles la pensión a las personas que ya se pensionaron. El problema, como les mencioné hace un rato, es que
el número de personas que se están pensionando es mayor que el número de personas que están cotizando para pensión. Por eso es que es imposible que ningún país de la Tierra, ni siquiera las grandes potencias, puedan sostener ese modelo económico. Espero que este programa haya sido interesante y agradable para ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, aquí las van a encontrar abajo del video. También queremos invitarlos a que nos envíen todas sus preguntas, todos sus comentarios y también todos los temas que les gustaría que tratáramos en los próximos videos, en los próximos programas de educación financiera. Que tengan un feliz día.